El cielo nunca lo vio rugir en combate. No hubo acrobacias ante el enemigo, ni misiones nocturnas cruzando líneas hostiles, ni duelos sobre desiertos ni selvas. El Northrop F-20 Tiger Shark fue un caza que tenía todo para ser leyenda, excepto permiso para existir. Y no porque careciera de capacidad, ni porque fuera un concepto experimental sin madurar, sino por una razón mucho más incómoda. Era demasiado bueno para los intereses equivocados. El F-20 fue un depredador silencioso, rápido, letal y diseñado para cambiar el equilibrio de poder aéreo. Pero lo enterraron antes de que pudiera demostrar de que era capaz. Imagínalo, un avión más veloz que el F-16, con menor costo operativo, mejor tasa de ascenso, más facilidad de mantenimiento y lo suficientemente simple como para ser operado desde aeropuertos improvisados en regiones remotas. Y, sin embargo, sus fabricantes vieron como sus sueños eran apagados por reuniones cerradas, decisiones políticas y contratos blindados por compromisos geoestratégicos. Todo porque este avión amenazaba el orden establecido. ¿Realmente podemos confiar en que los mejores aviones ganan el cielo? Podrías pensar que ya sabes cómo funciona la industria militar. Pero esta historia podría reescribir todo lo que creías saber. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Cuando Northrop inició el desarrollo del F-20 Tiger Shark, no lo hizo por capricho ni por experimentar con prototipos futuristas. Lo hizo por una necesidad urgente, real y estratégica. Estados Unidos buscaba ofrecer a sus aliados un caza avanzado, asequible, fácil de mantener, pero sin comprometer secretos tecnológicos ni depender de costosos sistemas logísticos. La respuesta fue un avión de sangre fría, creado para morder con precisión quirúrgica y retirarse antes de que el enemigo siquiera supiera que lo golpeó. Todo comenzó en los años 70, cuando el legendario F-5 Freedom Fighter, otro producto Northrop, comenzaba a mostrar su edad. Ligero, simple y confiable, el F-5 había sido exportado a más de 30 países, pero era obvio que se necesitaba un reemplazo. Así nació el proyecto F-5G, que luego sería renombrado como F-20 Tiger Shark, un monomotor con la velocidad y agilidad de un caza de cuarta generación, pero con la filosofía de simplicidad operativa que había hecho del F-5 un éxito global. La construcción del F-20 fue un ejercicio de optimización y precisión. Su estructura estaba basada en la célula del F-5E, pero reforzada con materiales compuestos más ligeros y resistentes. El fuselaje fue rediseñado para alojar el potente motor General Electric F404G100, un turborreactor de postcombustión capaz de generar 7,850 kilogramos, 17,700 lbf de empuje. Con ese único motor, el Tiger Shark alcanzaba velocidades superiores a Mach 2.0 y una tasa de ascenso vertiginosa de más de 254 metros por segundo, 50,000 pies por minuto. Este motor no solo le otorgaba poder, sino también fiabilidad. A diferencia del F-16 Fighting Falcon, que requería mayor mantenimiento y una infraestructura más compleja, el F-20 podía despegar en menos de un minuto tras ser encendido. Su aviónica era una combinación de lo mejor de la época: radar General Electric /diagonal APG-67, capaz de rastrear múltiples blancos aéreos y terrestres, HUD de última generación, cabina todo digital con sistemas OTAS, Hands-on Throttle and Stick, y sistemas de navegación inerciales y por radar Doppler. ¿Sabes qué hacía esto aún más increíble? El Tiger Shark no necesitaba pistas largas, ni hangares climatizados, ni ejércitos de técnicos. Podía operar desde bases pequeñas, incluso desde caminos acondicionados en zonas rurales. Esto lo convertía en un candidato ideal para países con presupuestos de defensa reducidos o regiones donde no existía una infraestructura aérea sofisticada. En armamento, el F-20 no se quedaba atrás. Tenía dos cañones de 20 mm M39A2 en el fuselaje y podía cargar hasta 3.600 kilogramos de munición externa en 7 puntos duros, incluyendo misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder, AIM-7 Sparrow, bombas guiadas por láser, cohetes no guiados y tanques externos de combustible. Incluso podía portar pads de reconocimiento o guerra electrónica según la misión. Pero el gran atractivo del F-20 estaba en su balance perfecto entre rendimiento, facilidad de uso y bajo costo.
Podía ser adquirido por menos de 15 millones de dólares, valor de la época, mientras que un F-16 superaba los 25 millones. Su costo de operación por hora de vuelo era aproximadamente la mitad del de un F-15 o un Mirage 2000. Era, en palabras de sus propios ingenieros, el caza de superioridad aérea para países que no podían darse el lujo de equivocarse. Y aún así, no lo compró nadie. Aquí es donde el relato comienza a tensarse. Porque si un avión supera a sus competidores, cuesta menos, se mantiene más fácil y puede ser entregado en tiempos récord. Entonces, ¿por qué el Pentágono y sus aliados le dieron la espalda? ¿Por qué países como Corea del Sur, Taiwán y Marruecos, que probaron el F-20 con entusiasmo, terminaron comprando F-16S? ¿Será que el F-20 volaba demasiado bien para un mercado diseñado para recompensar lo contrario? Ningún país terminó utilizándolo en combate real. Solo 4 unidades fueron construidas, 3 de ellas volaron, y 2 se estrellaron en accidentes separados. Uno durante una presentación para la Fuerza Aérea de Corea del Sur, en 1984, y otro mientras se preparaba una exhibición para la Fuerza Aérea de Canadá, en 1985. Ambas pérdidas fueron devastadoras para el programa, no solo por los aviones, sino porque fallecieron pilotos de prueba altamente calificados como Darrell Cornell, veterano piloto de combate con años de experiencia, cuyo testimonio antes de morir resumía lo que sentían los que volaban el F-20. Es como manejar un Ferrari que nadie te deja sacar del garaje. En comparación con el F-16, el Tigershark tenía una mayor tasa de disponibilidad, más del 80% frente al 60% del Falcón, menos horas de mantenimiento por hora de vuelo, y una curva de entrenamiento más rápida. Sin embargo, el F-16 tenía lo que el F-20 no: respaldo político. Lockheed tenía contratos multimillonarios, lobbyistas poderosos, y una presencia industrial que hacía casi imposible competir contra su producto estrella. Entonces aquí te empujo una verdad incómoda. Quizás el F-20 fue demasiado perfecto para el mercado. Demasiado independiente. Demasiado libre. Pero te jalo hacia esto. Imagina un mundo donde el Tigershark hubiera sido adoptado por decenas de naciones. Un mundo donde cazas simples y confiables dominaran los cielos del tercer mundo, y donde la balanza de poder no dependiera de quien podía pagar más, sino de quien sabía volar mejor. ¿Qué guerras habrían cambiado? ¿Qué alianzas no se habrían formado? Aún no has escuchado lo peor. Porque el F-20 no murió por sus fallas. Murió por sus virtudes. En el mundo de la aviación militar, cada decisión vale millones, y cada avión es una apuesta estratégica. Las comparaciones entre cazas no son solo técnicas, son geopolíticas, económicas y profundamente simbólicas. El F-20 Tigershark no era un simple reemplazo del F-5. Era una amenaza directa para el negocio de los gigantes de la industria, y eso lo convirtió en el enemigo silencioso dentro de su propia casa. En este capítulo, lo vamos a enfrentar a sus rivales uno por uno, con números, datos y contexto, y expondremos por qué el Tigershark podía haber dominado, si lo hubieran dejado volar. Empecemos con lo esencial: rendimiento puro. El Tigershark era más rápido que el F-16A. Alcanzaba Mach 2.0, 2,414 km por hora, mientras que el F-16A llegaba a Mach 1.6, 2,120 km por hora. Tenía una tasa de ascenso de 50,000 pies por minuto, contra los 38,000 del F-16. Su aceleración en combate era más fluida, ya que pesaba menos y su motor GF404 estaba afinado para una relación peso/diagonal empuje optimizada sin necesidad de postcombustión constante. Esto lo convertía en un asesino veloz, con capacidad de ganar ventaja táctica en segundos. Incluso el MiG-29, el caza soviético que tanto temían en Occidente, apenas podía igualarlo en aceleración. Pero el rendimiento no lo era todo. Lo que más enamoraba a los estrategas era su costo operativo, menos de $2,000 estadounidenses por hora de vuelo, frente a los $6,000 del F-16, los $7,000 del Mirage 2000 y los $9,000 del MiG-29. ¿Por qué? Por diseño. El F-20 tenía menos de 100 horas de mantenimiento por cada 100 horas de vuelo, una cifra impresionante incluso hoy, mientras que sus rivales necesitaban entre 150 y 300. Esto significaba que un país con recursos limitados podía mantener una flota operativa sin arruinar su presupuesto de defensa. En cuanto a aviónica, el F-20 fue pionero.
Su radar AN/diagonal APG-67 tenía un rango de detección aire-aire de 75 kilómetros y era completamente modular. Esto le permitía operar en múltiples roles sin requerir configuraciones complicadas. Podía cambiar entre misiones de intercepción, ataque al suelo o reconocimiento sin necesidad de días de reconfiguración. A diferencia del F-16A, que en sus versiones iniciales tenía una aviónica más básica, el Tigersark ofrecía una cabina digital de Glass Cockpit, con pantallas multifunción, controles OTAS y sistema de navegación inercial y Doppler avanzado. Incluso los Mirage 2000 y MiG-29, más caros, no ofrecían ese nivel de integración en sus primeras versiones. En términos de armamento, el F-20 estaba igual de preparado. Con 7 puntos duros y capacidad para una amplia gama de municiones, desde misiles aire-aire AIM-9L y AIM-7 Sparrow, hasta bombas guiadas por láser y pads de designación Lantern, tenía una flexibilidad ofensiva comparable al F-16C. Lo que lo hacía único era que no necesitaba una fuerza de apoyo masiva para operar. El F-20 era el caza del comandante que quería pelear sin pedir permiso a nadie. Ahora bien, ¿qué tenía en contra? Primero, no era biplaza, lo que dificultaba su uso en entrenamiento avanzado sin una plataforma secundaria. Segundo, a pesar de ser letal en combate aire-aire cercano, su alcance era menor que el del F-16 con tanques externos. También carecía de los sistemas de guerra electrónica integrados de algunos modelos del Mirage 2000. Y por último, el mayor defecto no estaba en su diseño, sino en su contexto político. Aquí te lanzo una pregunta incómoda. Si estás vendiendo cazas a países aliados, ¿prefieres que te compren uno barato, autosuficiente, fácil de mantener, que no dependa de ti, o uno que los mantenga conectados a tus repuestos, tus bases, tus entrenadores, tu doctrina y tus decisiones? Esa fue la paradoja del Tigersark. No necesitaba babysitting. Y eso, para el complejo militar industrial, era inaceptable. Veamos algunos casos. Corea del Sur probó intensamente el F-20 en 1983. Lo pusieron a competir frente al F-16 en maniobras cerradas y pruebas de interceptación. Según documentos internos, el F-20 superó al F-16 en ascenso, tiempo de despegue y mantenimiento requerido. Los informes eran prometedores. Sin embargo, Estados Unidos presionó fuertemente a Seúl para que eligiera el F-16, alegando estandarización con fuerzas aliadas. Resultado: contrato millonario para Lockheed. Corea obtuvo el F-16. El Tigersark, otro clavo en su ataúd. Taiwán fue otro caso emblemático. A comienzos de los años 80, evaluaban seriamente el F-20 como reemplazo de sus F-5 y F-104. Técnicamente era ideal. Tenía el mismo linaje del F-5, por lo tanto su integración sería rápida. El Tigersark incluso fue mostrado en exhibiciones en Taipei con camuflaje taiwanés. Pero cuando llegó el momento, Washington bloqueó la venta directa y les ofreció, bajo presión, el F-16, una vez más. Lo políticamente correcto se impuso sobre lo técnicamente superior. Entonces te tiro esta reflexión. ¿Y si el problema del F-20 no fue que fuera inferior al F-16, sino que era innecesariamente superior? ¿Y si su propio éxito técnico fue su sentencia de muerte? Nunca entró en combate. Nunca sirvió en una fuerza aérea operativa. Ningún piloto lo llevó al límite en un enfrentamiento real. Pero los que lo volaron dejaron testimonio claro. El ya mencionado Darrell Cornell, antes de su muerte, dijo en entrevistas: «El F-20 es el avión más responsivo que he volado. Te obedece como si pensara por ti». Otro piloto de pruebas de Northrop, Jim Sandberg, afirmó: «En combate real, el F-20 puede girar más rápido, apuntar más rápido y salir antes de que el enemigo reaccione. Es el tipo de avión que querría si estuviera solo». Pero no basta con ser el mejor. Hay que ser el favorito. Y en el juego del poder, los favoritos se compran, no se diseñan. Así que imagina esto: si el Tigersark hubiera sido adoptado masivamente, ¿cuántos conflictos habrían cambiado? ¿Cuántas pequeñas naciones habrían ganado independencia aérea sin depender de superpotencias? ¿Cuántos millones se habrían ahorrado en mantenimiento, formación y sistemas logísticos? La respuesta es incómoda. Porque lo que mató al F-20 no fue su debilidad. Fue su fortaleza. En el negocio de la guerra, no siempre gana el mejor avión. A veces, gana el contrato más grande.
La historia del Northrop F-20 Tiger Shark no es una tragedia técnica, es una tragedia política. Un drama silencioso donde las negociaciones en despachos lujosos tuvieron más peso que las maniobras en el cielo. Y en ese tablero de poder, el Tiger Shark fue una amenaza que debía ser contenida. Porque su éxito habría reescrito las reglas. Lo sabían en Lockheed. Lo sabían en el Pentágono. Y lo sabían en la Casa Blanca. Para entender el sabotaje, hay que regresar a 1981. Ronald Reagan asume la presidencia de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Su gobierno no solo quiere expandir el poder militar, sino también fortalecer alianzas estratégicas con países aliados sin poner en riesgo la tecnología sensible estadounidense. Northrop ve la oportunidad perfecta, un caza que no requiere secretos de quinta generación, pero sí puede enfrentar a los MiG soviéticos con dignidad. El F-20 es la solución ideal, rendimiento de élite, sin el riesgo de filtración de tecnología sensible. El Pentágono aprueba que Northrop desarrolle el programa como una opción exportable. No recibirá financiación directa del gobierno, pero se le permite ofrecerlo a países aliados. Aquí comienza el primer empuje silencioso. Northrop invierte más de $1,200 millones de su propio bolsillo, sin apoyo federal, sin subvenciones. Un movimiento arriesgado, pero lleno de convicción. Ellos creían que si el avión era bueno, los contratos llegarían solos. Pero los contratos no llegaron. Y no fue por falta de mérito técnico. Fue porque en paralelo, otro actor se movía en las sombras, General Dynamics, fabricante del F-16. En ese mismo periodo, la administración Reagan lanza el programa Peace Vector, con el que Estados Unidos comenzaría a ofrecer el F-16 a decenas de aliados estratégicos a precios subsidiados. Es decir, Washington ayudaba a vender un caza más caro y más dependiente, haciendo inviable cualquier competencia real. A partir de allí, cada intento de venta del F-20 fue saboteado sutilmente. ¿Quieres pruebas? Caso Marruecos, 1984. Northrop ofrece el F-20 en condiciones inmejorables. Los pilotos marroquíes elogian su facilidad de vuelo, su rendimiento y su costo. Pero la administración Reagan, a través del Departamento de Estado, presiona para que se adquiera el F-16. Marruecos obedece. Contrato perdido. Caso Corea del Sur, 1983 a 1985. Las pruebas con el F-20 son un éxito técnico. Supera al F-16 en velocidad, tiempo de despliegue, costos y mantenimiento. Pero Washington, alegando compatibilidad con fuerzas aliadas, impone condiciones financieras preferenciales para el F-16. Corea no tiene opción real. Acepta. Caso Taiwán, 1985. El gobierno taiwanés busca reemplazar sus F-5 y considera seriamente el Tiger Shark. Northrop incluso presenta aviones con camuflaje taiwanés. Todo va bien, hasta que el Departamento de Defensa veta la venta, citando riesgos estratégicos. Taiwán termina con un lote limitado de F-16, bajo términos que aseguran su dependencia tecnológica con Estados Unidos. ¿Te das cuenta? El F-20 no fue derrotado en el aire. Fue ejecutado en una sala de juntas. Cada vez que un país mostraba interés, alguien en Washington se encargaba de cerrar la puerta. Pero eso no es todo. El golpe final al programa vino con dos tragedias humanas. 10 de octubre de 1984. Darrell Cornell, piloto de pruebas principal de Northrop, muere cuando su F-20 se estrella durante una exhibición aérea en Corea del Sur. El accidente ocurre tras una maniobra de demostración, en la que el avión sufre una pérdida de conciencia situacional por parte del piloto. La causa no fue un fallo del avión, pero el daño estaba hecho. El evento fue utilizado como argumento por los detractores para sembrar dudas. 14 de mayo de 1985. Otro F-20 se estrella en Canadá durante una prueba de demostración. El piloto Michael Farley muere. Aunque las investigaciones indican que ambos accidentes fueron resultado de errores humanos y no fallas de diseño, el impacto mediático fue letal. 2 aviones perdidos. 2 pilotos muertos. Una percepción de inseguridad que no se pudo revertir. Northrop, enfrentando pérdidas millonarias, canceló oficialmente el programa en noviembre de 1986. Solo 3 prototipos volaron. Ninguno fue vendido. Ninguno combatió. Aquí es donde el jale se vuelve inevitable.
Imagina que las cosas hubieran sido distintas. Que Estados Unidos hubiera respaldado el F-20 como una opción para sus aliados de menor presupuesto. Que el desarrollo hubiera recibido subvención parcial. Que los contratos hubieran sido abiertos y no manipulados. Que los países hubieran tenido opción real. El mapa de la aviación militar sería otro. El dominio del F-16 no sería tan aplastante. La dependencia de naciones emergentes a sistemas logísticos complejos sería menor. Y Northrop, quizás, habría tenido un rol protagónico en el desarrollo de cazas ligeros para el siglo XXI. ¿Y si el F-20 hubiera volado en las guerras del Golfo, en los Balcanes o incluso en operaciones conjuntas con la OTAN? ¿Habría demostrado su superioridad en combate real? ¿Habría inspirado una nueva generación de cazas monomotores inteligentes? Nunca lo sabremos. Porque el Tiger-Sark fue saboteado antes de despegar. Y sin embargo, su leyenda creció. Porque cuando un avión muere por sus virtudes, no desaparece, se convierte en un símbolo. De lo que pudo haber sido. De lo que otros temieron que fuera. Un avión que nunca entró en combate. Un proyecto cancelado antes de su maduración. Un fracaso comercial rotundo. Para la mayoría, eso bastaría para relegar al F-20 Tiger-Sark al olvido. Pero este no fue un avión común. No era simplemente un experimento fallido de Northrop. Era, y sigue siendo, un símbolo de lo que ocurre cuando la excelencia técnica desafía al poder político. Y por eso, con el tiempo, el Tiger-Sark no desapareció, evolucionó en mito. Los ingenieros que trabajaron en él no lo olvidaron. Tampoco los pilotos de pruebas, ni los estrategas que estudiaron su diseño en secreto. Y mucho menos los analistas militares que, con el paso de los años, comenzaron a preguntarse qué habría pasado si el F-20 hubiese volado en escenarios reales. Su huella quedó marcada en documentos técnicos, en conferencias cerradas, en foros de aviación y, curiosamente, en el desarrollo de futuros cazas. Porque, aunque no fue adoptado, el F-20 sembró semillas que germinaron en la siguiente generación de cazas ligeros. Su arquitectura modular, su concepto de mantenimiento simplificado, la cabina de cristal, Glass Cockpit, totalmente digitalizada, el radar compacto de múltiples funciones, la capacidad de operar desde pistas cortas, todo eso fue absorbido por otros programas. Aviones como el JAS-39 Gripen de Saab, desarrollado en los 90, o incluso la filosofía del Kai-Fa-50 coreano, llevan parte del ADN del Tiger-Sark. No por copia, sino por convergencia evolutiva, Northrop llegó antes, pero el mundo no estaba listo. Y aquí surge una paradoja que no puedes ignorar. El F-20 no fue derrotado por un avión enemigo, ni derribado por un misil. Fue derribado por el miedo. Miedo a que su simplicidad hiciera obsoletos sistemas más costosos. Miedo a que naciones aliadas obtuvieran independencia táctica sin depender de contratos logísticos eternos. Miedo a que un avión fuera tan fácil de operar, que hasta los países más pequeños pudieran convertirse en potencias aéreas regionales sin pedir permiso. Ese es el verdadero legado del F-20, un espejo incómodo de lo que la industria bélica prefiere no ver reflejado. Y sin embargo, los que lo pilotaron sabían que estaban tocando algo especial. El propio Jim Sandberg, uno de los últimos en volarlo antes de su cancelación, lo dijo claro. Era como pilotar un misil con alas. Ágil, rápido, intuitivo. Podías sentir cómo el avión te seguía sin resistencia, como si estuviera leyéndote la mente. No era un caza para lucirse. Era un caza para sobrevivir. Y para matar. El F-20 fue incluso ofrecido a Hollywood. Apareció brevemente en simuladores, videojuegos de combate de los años 90 y en portadas de revistas especializadas que lo llamaban el caza que merecía una segunda oportunidad. Pero en la realidad, ningún país lo compró. Ningún escuadrón lo desplegó. Ninguna batalla lo probó. Su existencia fue una promesa no cumplida. En retrospectiva, la historia lo ha reivindicado. Analistas de defensa han reconocido que, en múltiples escenarios de conflicto en los años 80 y 90, desde América Latina hasta el sudeste asiático, un avión como el F-20 habría sido ideal. Rápido despliegue, bajo mantenimiento, alta eficiencia y operatividad desde bases improvisadas. El tipo de caza que podría haber marcado la diferencia en guerras limitadas o conflictos de baja intensidad. Pero el mercado, como la guerra,
no siempre recompensa lo correcto. Hoy, los 3 prototipos sobrevivientes están en museos. Uno en el California Science Center, otro en el Wright-Patterson Air Force Museum, y el último, guardado como testimonio mudo de una era que no supo reconocer el valor de lo que tenía frente a sus ojos. Frente a ellos, los visitantes leen descripciones técnicas, y muy pocos comprenden lo que realmente significan. Ahora te pregunto algo: si el F-20 hubiera sido desplegado en conflictos como la guerra Irán-Irak, o como apoyo a países como Colombia, Tailandia, o incluso en intervenciones humanitarias rápidas en África, ¿habría cambiado la percepción de los cazas ligeros? ¿Estaríamos hoy hablando del Tiger Shark como hablamos del F-16, el Mirage o el MiG-29? ¿O quizás era necesario que muriera joven para convertirse en leyenda? Porque al final, la historia del F-20 no se cuenta con victorias, ni derribos, ni medallas. Se cuenta con lo que pudo ser, y no fue. Se convirtió en un símbolo de advertencia, una cicatriz en la industria aeronáutica, y un ejemplo eterno de que la perfección técnica, por sí sola, no basta. El Northrop F-20 Tiger Shark no falló por falta de velocidad, ni por carencias técnicas, ni por problemas de maniobrabilidad, aviónica o poder de fuego. De hecho, todo lo contrario. Fue rápido, ágil, económico, confiable, moderno y mortal. Una máquina pensada para funcionar en el mundo real, no en los catálogos de marketing. Y sin embargo, fue condenado al silencio. Ignorado por los mandos, saboteado por la política y traicionado por los mismos que lo autorizaron a nacer. La historia del F-20 es, en esencia, una historia de advertencia. No basta con construir lo mejor. También hay que construir lo que el sistema está dispuesto a aceptar. Porque cuando un avión rompe las reglas del juego, cuando amenaza con darle independencia táctica a países pequeños, cuando ofrece rendimiento sin dependencia, cuando reduce la necesidad de contratos logísticos multimillonarios, deja de ser un producto y se convierte en un problema. El Tiger Shark fue ese problema. Una solución demasiado buena para el mercado que buscaba mantener el statu quo. Y por eso, fue aislado, silenciado, desactivado. Pero, irónicamente, al negarle su momento en el campo de batalla, sus detractores lo empujaron al reino de los mitos. Porque el F-20 nunca fue derribado. Nunca perdió un dogfight. Nunca falló en combate. Murió invicto. ¿Y qué sucede con las máquinas invictas? Se convierten en leyendas. Hoy, el Tiger Shark vive en la memoria de quienes aún estudian su diseño, en los simuladores donde se recrea lo que nunca ocurrió, y en los ingenieros que heredaron su filosofía para diseñar cazas como el Fa-50, el JF-17 o el Gripen. Vive como una lección dolorosa. En la guerra, a veces gana el más conectado, no el más capaz. Para los pilotos que lo volaron, como Darrell Cornell y Jim Sandberg, el F-20 no fue un prototipo. Fue un compañero. Un depredador silencioso, nacido para sobrevivir en escenarios hostiles con elegancia mortal. Y su testimonio sigue siendo claro. El F-20 no fracasó, lo hicieron fracasar. Así que te dejo esta última reflexión. ¿Cuántos otros Tiger Shark han existido en la historia de la aviación? ¿Cuántas tecnologías, diseños, ideas brillantes han sido enterradas antes de tiempo porque simplemente eran demasiado incómodas para el poder establecido? El F-20 no rugió en combate. Pero su historia sí. Y aún resuena. Porque a veces, el mayor peligro no es perder una guerra en el aire. Es perder la oportunidad de cambiar la historia.